Amén. Porque no importa la cantidad, mis hermanos. Cuando Jesús predicaba, cuando los hijos de Dios se reunían, no importaba el número, sino que lo importaba era la unidad del Espíritu. Amén. En la iglesia. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Vamos a leer en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor. Habiéndolo encontrado, le vamos a dar lectura a la palabra del Señor con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos en esta hora, Padre bendito, que tú prepares los corazones para recibirla. Te pido que tú prepares las vidas, Padre celestial. Te pido por aquellos que no han podido venir, para que también sean alcanzados por tu palabra bendita a través de estos medios, Señor amado. Tu presencia pueda alcanzar todo lugar y toda circunstancia. Te pido por mis hermanos que se encuentren enfermos, para que tú seas sanándole, fortaleciendo, Señor amado. Te pido especialmente por mi hermana Violeta, Padre Celestial, para que tú fortalezcas su vida, para que tú entregues sanidad sobre ella, Padre Celestial. Por mi pastora, para que tú, Señor amado, le fortalezca de igual manera. Te pido, prepara los corazones, Señor amado, para recibir la palabra, Señor amado, que quede implantada, Señor amado, en las vidas y pueda dar, Señor amado, ese crecimiento el día de mañana. Usa mi vida, Señor amado, por amor de tu nombre, Señor. Que haya un pueblo atento a tu palabra. Que haya un pueblo dispuesto, Señor amado, a aprender de ella. Y te pido, Señor amado, abre los corazones y las mentes para poder recibirla. Te lo pido todo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y la iglesia da glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Esta palabra que el apóstol Pablo dice que estaba defendiendo su ministerio. Sin embargo, el tema que vamos a tratar el día de hoy es lo que está en el versículo 5, que dice la palabra de Dios: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Lo importante, mis hermanos, que nosotros tenemos que comprender que vivimos en una batalla como hijos de Dios. Que nuestra mente, mis hermanos, es el campo de batalla más grande que nosotros podemos tener. Y este versículo 5 es el texto áureo, que dice que llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El texto principal que vamos a estudiar el día de hoy. Dice la palabra del Señor que nuestra mente es un lugar donde se ocasionan muchas cosas. En la mente se producen los pensamientos que el día de mañana van a ser nuestras palabras y que van a ser nuestras acciones. Dice la palabra del Señor que como es la mente del hombre, así es el hombre. Como es el corazón del hombre, así es él. Miren lo importante que es eso, mis hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice que todos los pensamientos tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. Ese es el filtro en el cual nosotros tenemos. Si un pensamiento es bueno o es malo, de igual manera tenemos que llevarlo a la obediencia a Cristo. No somos nosotros quienes decidimos si algo está bien o si algo está mal. Porque las cosas no se hacen como nosotros pensamos o como nosotros queremos. El Hijo de Dios siempre está sujeto a la palabra de Dios, que es nuestra enseñanza principal. Y dice la palabra del Señor en 2 Corintios 2:11, dice que hay unas maquinaciones, que nuestra mente es el blanco donde el enemigo siempre va a querer tirar dardos a nuestra vida, donde va a querer poner cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, pensamientos que a Dios no le agradan.
2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Las maquinaciones, mis hermanos, que dice que son aquellos pensamientos, aquellas tácticas del enemigo, que mediante ellas quiere dañar nuestra vida espiritual. Porque nosotros como cristianos no tenemos que desconocer que constantemente estamos en una batalla. La iglesia no es un centro comunitario, sino que es una milicia, dice la palabra del Señor. Dice las armas de nuestra milicia. O sea que nosotros aquí venimos no a descansar, venimos a prepararnos nuestra vida espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ninguno cree esa palabra, que el Señor nos ayude. Aquí no venimos a descansar, aquí no venimos a dormir, bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces veo hermanos con los ojos cerrados, estarán descansando los ojos, amén. No están durmiendo, están descansando los ojos. Pero aquí venimos a aprender la palabra de Dios, a tomar aquellas armas que tenemos para pelear contra el enemigo. Aquel que desconoce estas armas siempre va a vivir en derrota espiritual. Aquel que desconoce la palabra de Dios y las tácticas usadas por el enemigo siempre va a estar en el suelo espiritualmente. Y la palabra de Dios dice en Juan 10:10 que el propósito del enemigo dice que el ladrón viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Pero Dios quiere protegernos de esas maquinaciones. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. Tenemos que blindar nuestra mente de esas maquinaciones, de esos pensamientos que el enemigo quiere poner. Porque Él no es que vaya a implantar algo en nuestra mente, pero nos va a incitar a hacer lo malo. Nos va a incitar a pecar. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios en Génesis, bendito sea el nombre del Señor. Génesis capítulo 2, versículo 4, que cuando Eva, la primera mujer, bendito sea el nombre del Señor, dice que estaba tranquilamente en aquel Edén, en aquel paraíso que Dios había creado para su creación, para los hijos de Dios. Pero dice que ella estaba muy tranquila, bendito sea el nombre del Señor. Ella estaba muy relajada, disfrutando los deleites de aquel paraíso. Pero pasó algo y dice que había una serpiente en aquel Edén. Y dice que esa serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Y así se representa el diablo, con la astucia. Dice que la astucia no es para los hijos de Dios. La astucia es del diablo. Las dobles intenciones no son de los hijos de Dios. El Hijo de Dios habla siempre con la verdad. No anda ocultando cosas. Pero mire lo que hizo aquella serpiente en Génesis 3:4, perdón. Dice que le habló a aquella mujer, le habló a Eva y le dijo y le hizo desconfiar de Dios. Porque eso es lo que el diablo hace. Siembra la duda en el corazón. Siembra la duda en la mente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Pero Dios, ¿qué le había dicho a su creación? De aquel fruto no comeréis, porque el día que coman van a morir. Pero ¿qué es lo que hace el diablo? Seduce. El diablo miente, pero no abiertamente, sino que el diablo encubre la mentira, endulza las palabras, bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo una verdad a medias, porque ciertamente no iban a morir inmediatamente. Físicamente no murieron en aquel día, pero espiritualmente sí murieron. Y eso es lo que el diablo hace. Susurra a nuestro oído. Busca hablarnos a nosotros. Busca sembrar pensamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Quizá en este mismo momento el diablo está susurrándole al oído. Porque fíjese que el diablo no respeta a nadie. El diablo no respetó a Jesucristo. El diablo no respetó a Eva o a Adán por ser el primer hombre. Él no respeta a nadie.
En este momento, quizá cuando usted salga de este lugar, inmediatamente el diablo va a querer sembrar sus maquinaciones en usted. Por eso que tenemos que estar acorazados como hijos de Dios. Primera de Crónicas 21, versículo 1, dice algo que es increíble. Porque dice que David, un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que dice que hasta un momento era íntegro, que Dios había visto algo especial en él, que era un joven, que era esforzado, que era valiente, que era prudente en sus palabras, que era fuerte y que era de hermoso parecer, dice que eran sus cualidades. Pero fíjese que en un momento de su reinado, cuando ya había pasado el tiempo, dice que el diablo no respetó a David. No porque era el rey, no porque somos jefe de coro, no porque somos coristas, no porque somos predicadores, pastores o hermanos, o nos llamamos cristianos. El diablo no nos va a respetar por eso. Él igual va a venir con sus tentaciones y con sus maquinaciones. No porque nos congreguemos 3 días a la semana y porque digamos vivir una vida consagrada, no van a haber tentaciones. Siempre va a estar el diablo ahí. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no descansa, el diablo no duerme. Aun cuando nosotros dormimos, él está intentando poner maquinaciones en nuestra mente. Dice que David, fíjese lo que dice este versículo, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Dice que incitó a David a hacer el mal. Y nosotros podremos decir, pero qué mal es que David haga un censo, solamente quería contar a los hombres. Pero realmente el mal es que iba a poner su confianza en el número de sus soldados y no en Jehová de los ejércitos. Ese es el mal que comete el Hijo de Dios y que no ve lo que el diablo sí puede ver. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué consecuencias tienen nuestros pensamientos? Romanos 8, 5 y 6. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Nuestros pensamientos pueden traer vida o pueden traer muerte para nuestro espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Fíjese, dice que el que es aún de la carne, su mente, sus pensamientos están en las cosas de la carne. En las obras de la carne que nos habla en Gálatas, que quizá más adelante las vamos a ver. Pero los que son del espíritu, dice que piensan en las cosas del espíritu. Amén. Nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos. Como decía aquella alabanza, que esos pensamientos que nos inundan, bendito sea el nombre del Señor, tenemos que reprenderlos. En el nombre de Jesús, echarlos fuera de nuestra mente. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aquel que piensa en las cosas de la carne, su destino será la muerte espiritual. Pero aquel que pone su mente en búsqueda del Espíritu Santo, en búsqueda de lo que Dios puede hacer en nosotros, dice que ese tendrá vida y tendrá paz. Aquel que persevera en el pecado nunca va a alcanzar paz en su corazón. Lo que está en nuestra mente, lo que apunta a nuestros pensamientos, es lo que vamos a cosechar el día de mañana. Proverbios 23, 7 dice que somos lo que pensamos. Somos lo que pensamos, bendito sea el nombre del Señor. Lo que está aquí, lo que estamos pensando en este momento, que estamos escuchando en esta palabra, es lo que somos. ¿Cómo la estamos recibiendo? ¿Qué estamos pensando? Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que somos, bendito sea el nombre del Señor. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Como piensa el hombre, su manera de pensar, bendito sea el nombre del Señor,
si piensa livianamente sobre el pecado, así será su vida. Pero si es alguien que busca, se esmera en lo espiritual, que quiere santificarse cada día más, que quiere consagrarse cada día más, que quiere vivir en el Espíritu, dice que ese realmente va a ser espiritual. Va a ser alguien de bendición en la casa de Dios. ¿Cuáles son las estrategias del enemigo en nuestra mente? Primeramente, dice que el diablo viene para engañarnos. Segunda de Corintios 11:4. El diablo quiere engañarnos. Por eso es que tenemos que tener discernimiento entre si algo es bueno o si algo es malo. Si algo viene de parte de Dios o si algo viene de parte del enemigo. Tenemos que tener ese discernimiento como hijos de Dios. Poder diferenciar lo que está engañándonos y llevándonos por un camino erróneo. Segunda de Corintios 11, 14 y el 15. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice que él se disfraza. Dice que él aparenta ser algo que no es. Se muestra como algo bonito, como le hizo a Eva. Dice, ese fruto es apetecible. Porque el diablo nunca nos va a pecar con algo que nos va a tentar a pecar con algo que no nos guste. Sino que él va a presentar la tentación como algo deleitoso a los ojos. Como algo que cause placer a nuestra carne. Pero nosotros como hijos de Dios, dice que tenemos que someternos a Dios. No a nuestra carne, someternos a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hechos, capítulo 5, versículo 3. Hechos 5, 3. Dice la palabra del Señor, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Fíjense lo que hace el diablo. Puede llenar el corazón de aquellos que no están llenos de la presencia de Dios. Y puede poner cosas para mentir dentro de la casa del Señor. Porque dice que Ananías y Zafira eran una pareja que mintieron para llevarse la gloria por algo que habían hecho. Y dice que si ellos hubieran hecho la forma correcta, se hubieran entregado todo lo que ellos vendieron, esa heredad, ellos hubieran estado bien delante de Dios. Pero ellos quisieron quedarse con una parte. Hubo avaricia en ellos. Y dice que mintieron, pero no a los hombres. Porque cuando mentimos a un hijo de Dios, cuando mentimos dentro de la casa del Señor, mentimos al Espíritu Santo. Amén, amén, Señor. No nos mentimos a nosotros, al Espíritu Santo es al que mentimos. Y hay que tener cuidado, mis hermanos, porque dice que el Espíritu Santo no podemos blasfemar contra él. Dice que es un pecado que no va a ser, bendito sea el nombre del Señor, no va a ser perdonado. Tenemos que tener temor de Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la solución, mis hermanos, para el engaño del diablo? Primera de Juan 4:1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjese que cuando Pablo hablaba a los corintios, le decía que él anhelaba que todos profetizaran, que buscaran los dones del Espíritu Santo. Pero también nos manda el apóstol Juan, que dice que tenemos que probar los espíritus, que tenemos que como hijos de Dios discernir si lo que se me está hablando es conforme a la palabra de Dios. Porque la profecía nunca va contra la palabra de Dios. La palabra de Dios es la profeta mayor.
La Biblia dice que toda ella es inspirada por Dios. Ningún profeta puede hablar lo que no está aquí, en contra de lo que está en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15. No, mis hermanos, vamos a ir a Primera de Pedro 5:8. Dice que el diablo quiere tentarnos y poner deseos carnales en nosotros los hijos de Dios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, que el Señor lo reprenda, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no discrimina, pero dice que él anda como un león. Ese es su comportamiento. No es su poder, porque él no tiene el poder que tiene el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo. Pero dice que él se comporta como un león, que es un animal que caza. Bendito sea el nombre del Señor. Y obviamente los cristianos, aquellos que están descuidando su vida espiritual, dice que a esos va a querer cazarlos. Porque no sé si usted ha visto, a veces yo veo reportajes. El otro día estábamos viendo un reportaje, porque una vez aprende de la naturaleza, de la creación de Dios. Y dice que aquel león siempre va a cazar al más débil, al que está solo, o al que está enfermo, o al solitario, bendito sea el nombre del Señor, o al más anciano, o al más joven. Pero el que está fuerte no va a poder vencer. Porque dice la palabra de Dios que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos lo creen? Dice que mayor es Jesús que el diablo. Él no tiene poder para vencernos. Bendito sea el nombre del Señor. Santiago 1:12. Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dice que tenemos que resistir esa prueba. Y dice la palabra en algunas escrituras que tenemos que huir. Pero algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos así, mis hermanos, o de brazos cruzados, esperando que Dios haga algo. Como hijos de Dios ya tenemos las herramientas, que vamos a ver más adelante. Tenemos que orar. Jesús dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El mismo Cristo tuvo que orar mucho, incesantemente, antes de su gran prueba. Dice que Él oraba hasta que sus gotas de sudor eran como sangre. Así de gruesas, mis hermanos. Y también nosotros tenemos que orar para no caer en esa tentación. Santiago capítulo 4, versículo 7. ¿Qué tenemos que hacer como hijos de Dios para no caer en aquella tentación? Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Pero someternos a qué? ¿Someternos al pastor? ¿Someternos al hermano? Dice que a Dios. No solamente a las autoridades visibles, porque saliendo de aquí no nos va a ver el pastor, saliendo de aquí no nos va a ver el hermano, pero Dios todo lo ve. Dice que antes de que salga la palabra por nuestra boca, Él ya sabe cuál es esa palabra. Dice que ningún pensamiento hay oculto para Él. Él todo lo conoce. Conoce toda intención y designio del corazón. Y vamos a ir a Mateo 26:41. No, perdón, ese ya lo vimos. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Glorificado es el nombre del Señor. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también justamente con la tentación la salida para que podáis soportar.
Porque a veces decimos, es que es muy grande la tentación. Es que fue muy difícil resistir eso. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios da la salida. Dice que Él no pone una mayor tentación. Bendito sea el nombre del Señor. Él no permite una mayor tentación porque Él no tienta a nadie de la que podamos soportar. Sino que dice que dará también la salida. O sea que el Hijo de Dios puede ser victorioso. El Hijo de Dios puede vivir en victoria porque Dios le ha dado las herramientas para hacerlo. Pero se nos olvida que tenemos que tomar esas herramientas y pelear la buena batalla de la fe. Porque Pablo así lo decía. Él casi al final de su vida decía, he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. He acabado la carrera. Bendito sea el nombre del Señor. Porque a veces creemos que la vida cristiana es sentarnos en una banca lunes, jueves y sábado y eso es todo. Pero el Hijo de Dios tiene que crecer. Hay una carrera que tiene que correr. Hay una batalla que tiene que pelear. Bendito sea el nombre del Señor. Porque hace poco hablaba con una hermana y me decía que hay muchos cristianos que solo son eso. Cristianos religiosos de nombre. Ella me decía que en su iglesia la gran mayoría no participaba. Solamente iban y venían, pero no sabían nada de la palabra de Dios. Desconocían la voluntad de Dios para sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Lo importante que es escudriñar las Escrituras. El diablo va a querer poner orgullo y soberbia en nuestras vidas. Ezequiel 28:17. Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Y fíjese que la palabra de Dios, ahí está hablando primeramente del rey de Tiro, que dice que él se envaneció por lo que tenía, por la hermosura. Bendito sea el nombre del Señor. Que él corrompió su sabiduría. Pero también este pasaje es tipo de lo que es el diablo. Porque dice que el diablo había sido puesto en un lugar alto, en un lugar de honra. Dice que él era en el cielo una de las criaturas más hermosas. Pero dice que se jactó de su hermosura. Se jactó del lugar en el cual Dios la había puesto. Por eso, como hijos de Dios, cuando Dios honre en algún lugar, sea el coro, sea para predicar la palabra, sea para coordinar, bendito sea el nombre del Señor, sea para prestar algún servicio en la casa de Dios, no puede entrar el orgullo y la soberbia. Porque nosotros no somos más que nadie, sino que tenemos que mantener esa cordura. No podemos permitir que el diablo ponga ese pensamiento en nuestro corazón, de querer mirar en menos a nuestros hermanos. Porque incluso la palabra de Dios nos dice, y Pablo aconseja a la iglesia, y le dice que tenemos que estimar a nuestros hermanos como mayores que nosotros mismos, no como menores, no mirándolos hacia abajo. Dice que incluso hacia arriba tenemos que mirarlos, como mayores a nosotros mismos. Abdías 1:4. Abdías, capítulo 1, versículo 4. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque busquemos quizás estar ahí en un lugar donde nadie nos pueda alcanzar, aunque creamos ser algo no siendo nada, dice que Dios nos va a derribar. Porque no somos nada delante de la presencia de Dios. Él tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6.
Fíjense que aquí le da un consejo para la iglesia, primeramente a los jóvenes. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Dice que el joven tiene que aprender del más anciano, no solamente del anciano físicamente, sino que también del que sabe más espiritualmente. Porque hay también una parte de las Escrituras que uno de los reyes quiso tomar consejo, y dice que él prefirió el consejo de los jóvenes en vez del consejo de los ancianos. Un joven difícilmente va a aconsejar bien a otro joven, pero dice que los jóvenes tienen que buscar sabiduría en los más ancianos, en los que tienen más experiencia espiritual. Y dice: revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cómo reconocemos a alguien que es soberbio? No recibe consejo. Alguien que es soberbio no recibe consejo. Alguien que es soberbio desecha la palabra de Dios. Porque a veces por la palabra de Dios podemos aconsejar, pero aún así van a rechazar el consejo. Porque en la soberbia está ese espíritu que creemos que nos sabemos todos, que creemos saberlo todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que tenemos que tener humildad para aprender los unos de los otros. Porque siempre en nuestra vida nos vamos a topar que hay alguien que sabe más que nosotros. Hay alguien que está más arriba de nosotros espiritualmente. Y tenemos que tener esa humildad para aprender de otros hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El diablo quiere poner en la iglesia divisiones y discordias. Primera de Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La iglesia tiene que buscar principalmente dos cosas: la santidad, sin la cual nadie verá al Señor, pero también la unidad. Porque cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo que le dijo: Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Una iglesia que no está unida es una iglesia que no tiene poder para vencer. El diablo sabe perfectamente esa táctica que dice: divide y vencerás. Cuando el diablo empieza a dividir, cuando se empiezan a hacer grupos en la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, la iglesia pierde su poder. La iglesia pierde poder cuando el diablo empieza a romper la comunión en la casa de Dios. Pero eso empieza por un pensamiento. Algo que pensamos del hermano, algo que pensamos que dijo, algo que pensamos que piensan de nosotros, porque a veces es solo una sospecha, pero eso divide a la iglesia. Dice que todo pensamiento hay que llevarlo cautivo a Jesucristo. Si hay algo que nosotros sabemos que estamos pensando mal, tenemos que llevarlo a las plantas de Dios. Si sabemos que hay algo que está turbando nuestras vidas, porque hay pensamientos que nos confunden. Hay pensamientos que causan tristeza, pero hay pensamientos que causan divisiones y turbaciones en nuestra mente. Una mente enferma va a ser un cuerpo enfermo. Y así también es en la iglesia. Porque dice que somos un cuerpo. Si hay algunos que tienen una mente que se está enfermando, porque a veces acumulamos los pensamientos aquí, y el corazón está lleno a veces de cosas malas, pero es porque no oramos y no lo llevamos a las plantas del Señor. Esa iglesia se va a comenzar a enfermar lentamente. Y hasta los doctores lo dicen, mis hermanos, que hay enfermedades que solo se producen
porque creemos estar enfermos o porque creemos estar mal. Bendito sea el nombre del Señor. Y a veces nos pasa eso en nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude. Efesios 4, versículo 3. Efesios 4, versículo 3. Solícitos, o sea, diligentes, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Fíjese cómo decía aquí Pablo. Preocúpense, tengan cuidado de guardar la unidad del Espíritu. Pero a veces no nos preocupamos de eso. En la iglesia nos preocupamos de las alabanzas, de que se coordine bien, de que se predique bien, de que transmitamos los servicios. Pero no nos preocupamos si hay unidad del Espíritu. No nos preocupamos si estamos realmente unidos. Porque si la iglesia no está unida, aunque oremos, cada uno va a orar por su lado. Y realmente no va a haber manifestación del Espíritu Santo. No va a haber poder de Dios. Porque el libro de los Hechos, capítulo 2, nos dice que estaban todos unánimes juntos. En un mismo espíritu, en un mismo sentir, buscando una misma cosa. Y ahí fue cuando Dios los bendijo, con la promesa del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 al 23. Gálatas 5, 22 al 23. Bendito sea el nombre del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Para que una iglesia esté unida, tiene que tener amor. Y sabe que a veces vemos el fruto del Espíritu, pero el otro día yo estaba pensando, ¿qué pasa si vemos todo lo contrario? Porque a veces hay que hacer un diagnóstico en nuestra vida espiritual. Hay que hacer un diagnóstico en la iglesia. Porque si una iglesia tiene amor, no puede ser una iglesia dividida. O sea que significa que si una iglesia está dividida, es porque hay todo lo contrario al amor. Es porque a veces hay odio. Es porque a veces hay divisiones. A veces hay rencores, hay raíces de amargura, hay cosas guardadas en el corazón. Pero para que una iglesia esté unida dice que tiene que tener amor. En segundo lugar dice que tiene que tener gozo. No tristeza, no amargura, no resentimiento. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que la iglesia tiene que tener gozo. Y luego dice que tiene que haber paz. Porque ese es el fruto del Espíritu. Tenemos que anhelar los dones espirituales, pero por sobre todo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Tiene que haber paz, pero a veces lo que más hay en la iglesia son conflictos, guerras, divisiones, enemistades, envidias, orgullo, iras. Bendito sea el nombre del Señor. Por nombrar algunas cosas. En vez de paz, hay conflictos. Tenemos que buscar la paz de Dios. Esa paz que sobrepasa el entendimiento. Si alguien no tiene paz, no puede transmitir paz. Si alguien no tiene paz consigo mismo y con Dios, no puede estar en paz con sus hermanos. En cuarto lugar, dice que tenemos que tener paciencia. No impaciencia, no intolerancia. No enojarnos a la primera, bendito sea el nombre del Señor. Sino que dice que tenemos que ser pacientes con nuestro hermano. Dice que tenemos que tolerar, que tenemos que aguantar muchas veces, bendito sea el nombre del Señor. Sin abusar, ¿cierto? Porque a veces los hermanos les gusta probar, bendito sea el nombre del Señor, la paciencia de algunos. Pero dice que tenemos que tener paciencia, bendito sea el nombre del Señor. Benignidad. Y lo contrario a la benignidad es crueldad. En una iglesia no puede haber crueldad. No puede haber asesinatos espirituales.
Porque dice que si uno aborrece a su hermano en su corazón o en su pensamiento, dice que él es homicida. Si alguien odia, tiene un resentimiento, tiene algo en contra de su hermano, dice que él, delante de Dios, es un homicida. Habla, Padre. Bendito sea el nombre del Señor. En sexto lugar dice que tenemos que tener bondad, no maldad. Bondad, dice la palabra de Dios. Hoy día no vino a la iglesia pentecostal, bendito sea el nombre del Señor. Hoy día se fue el gozo con la palabra de Dios. Pero esta es la palabra que tiene que edificarnos. Amén, amén, Padre. Porque, ¿sabe? El otro día yo estaba escuchando un programa de televisión que dan en la televisión abierta y salían dos pastores. Y en todo el rato que yo estuve escuchando nunca escuché la palabra pecado. Escuchaba la palabra errores, caídas, pero la palabra pecado no salió de su boca. Un evangelio que no predica contra el pecado es inefectivo. Sí, Señor, bendito. Porque ese es el principal enemigo que tenemos en nuestra vida. Es el que nos hace caer y perder nuestra comunión con el Señor. Y vamos a ir avanzando rápidamente. Dice que tenemos que tener fe. No dudas, no incertezas, no incertidumbre. Dice que tenemos que tener fe delante de Dios. Fe de que Dios va a hacer algo en el hermano. Fe de que Dios puede hacer algo en nuestras vidas. Fe de que Dios puede cambiar nuestras situaciones. Fe de que Dios puede sanar a los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay duda en la iglesia, solo habrán divisiones. Mansedumbre, o sea, no arrogancia. Dice que tenemos que ser mansos para con nuestros hermanos. Mansedumbre, bendito sea el nombre del Señor. El poder admitir cuando nos equivocamos. Porque lo que hoy no se ve en la iglesia es hermanos pidiéndose perdón. Hoy se ve el llamado aquí al altar. Pero es difícil ver que un hermano salga de su banca y vaya a la otra y le pida perdón al hermano o a la hermana. Hoy no se ve eso. Porque es como una humillación, parece. No se ve el pedir perdón como algo bien, parece, delante de los hombres. Pero dice que tenemos que ser mansos y pedir perdón. Y por último, la templanza, que es lo contrario a tener un descontrol. Dice que la templanza es tener dominio propio, tener control de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos y acciones. El otro día le decía a los jóvenes, si alguien se deja llevar solo por sus pasiones, solo por sus sentimientos, será igual que un animal. Un animal se guía por el instinto, pero el Hijo de Dios le ha dado un razonamiento. Le ha dado un Espíritu Santo que guía. Es el que nosotros tenemos que escuchar. El Espíritu de Dios que guía nuestras vidas. No podemos dejarnos llevar por lo que pensamos, por lo que sentimos. Tenemos que dejarnos llevar por la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Y vamos a ir a Efesios 6, 11 al 17 para ir terminando. Efesios 6, 11 al 17. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que aquí está la armadura de los hijos de Dios. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, descansar. ¿Dice eso la palabra de Dios? Estar firmes. El otro día yo también hablaba con un hermano y le decía, después de un servicio bonito, siempre va a venir una prueba. O sea que tenemos un servicio hermoso, cae la presencia de Dios, pero al otro día va a venir el enemigo.
Va a venir para tentarnos, para hacernos tropezar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que la palabra de Dios nos dice, habiendo acabado todo, habiendo hecho todo el servicio para Dios, dice, estar firmes. En los caminos de Dios, en la vida espiritual, no existen descansos. No existen vacaciones espirituales. El cuerpo puede descansar, pero el espíritu nunca. Porque estamos en una batalla constante con el diablo y sus potestades. Vamos a terminar, mis hermanos. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2, 16. Que dice que para que nuestros pensamientos se mantengan limpios, tenemos que mantener limpios nuestros ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hablamos, bendito sea el nombre del Señor, es lo que llena nuestra mente. Es lo que llena nuestro corazón. Por eso es que tenemos que cuidar nuestras relaciones, nuestras amistades. Porque mediante esas cosas es que va a entrar algo en nuestra mente, para bien o para mal. De esa manera nos llenamos. Si estamos en la palabra de Dios, si nos llenamos de la palabra de Dios, el enemigo no va a tener espacio para entrar en nosotros. Si estamos llenos del Espíritu Santo, el enemigo no va a poder hacer como con Ananías y Zafira. No va a poder llenar nuestros corazones. Pero si estamos llenos de Dios, el diablo no puede hacernos nada. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a terminar en Isaías, capítulo 33, versículo 14 al 15. Isaías 33, versículo 14 al 15. Dice que no tenemos que ocupar los ojos para cosas indignas o malas. Isaías 14 y 15. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho. Y fíjese lo que dice ahora: el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias. No dice el que abre sus oídos, porque el cagüín, el pelambre, la murmuración siempre va a estar en la iglesia. Pero depende de nosotros, si queremos que contamine nuestra mente, nuestra vida, nuestro corazón. Dice que tenemos que tapar nuestros oídos a aquellas propuestas sanguinarias. Amén, amén, Padre. Cuando vengan a hablarnos mal de un hermano, no tenemos que escuchar. Para eso está el pastor de la iglesia. Para recibir esas quejas, para amonestar, para corregir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque nosotros, nadie nos ha puesto como jueces. Porque siempre que uno escucha algo, participa de esa conversación y después dice, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Es para que oremos nomás, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos que oír propuestas sanguinarias. Porque eso contamina nuestra mente y nuestro corazón. Y dice, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. O sea que el pecado, la tentación y la maldad siempre va a estar delante de los hijos de Dios. David lo dijo, el pecado está siempre delante de mí. Por eso es que tenemos que cerrar nuestros ojos a lo malo. Cerrar nuestro oído a aquellas propuestas que a Dios no le agradan. Y para terminar, mis hermanos, fíjese, cuando David falló, cuando él pecó, dice que él estaba descansando. Como nos decía la palabra, después de haberlo acabado todo,
estad firmes. Pero en ese momento David no estaba firme. Dice que él, en vez de ir a la guerra y pelear la batalla espiritual, dice que él se quedó en la comodidad de su palacio. Y dice que estando en el palacio, salió a aquel balcón que tenía y comenzó a mirar su rey, su reinado, bendito sea el nombre del Señor. Y dice que vio una mujer. Dice que la codició y que tramó todo un plan para poder cometer su pecado. Sí, Señor, bendito Padre. Si él no hubiera estado en aquel lugar, si él no hubiera estado en el ocio, bendito sea el nombre del Señor, y hubiera estado donde Dios lo puso, él se hubiera librado de eso, bendito sea el nombre del Señor. Si él hubiera cerrado sus ojos a hacer lo malo delante de Dios, como lo hizo José, que él no quiso pecar con la esposa de Potifar. Amén, amén, Padre. Él dijo, ¿cómo pecaré contra el Dios del cielo? Él no dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi jefe, contra mi dueño, porque era su amo? Sino que dijo, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? Porque Dios ha sido bueno con nosotros. Pero cuando llega la tentación y el pecado, se nos olvida. Se nos olvida la bondad de Dios. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos. Pónganse en pie. Salmos 139, versículo 2. Salmos 139, versículo 2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Dios sabe todo lo que pensamos. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios nunca. A Él no podemos mentirle. A Él no podemos, bendito sea el nombre del Señor, como se dice en el mundo, venderle la pomada. Al hermano le podemos engañar. Al pastor a veces lo podemos engañar. Pero a Dios, Él conoce las intenciones del corazón. Dice que su palabra discierne las intenciones del corazón. Y vamos a terminar con 1 Corintios 2:16 para estar orando por la palabra del Señor. 1 Corintios 2:16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie conoce a perfección los pensamientos de Dios. Nadie conoce a plenitud sus pensamientos, sus designios para nuestra vida. Pero dice que en la iglesia, en nosotros los hijos de Dios, fíjese que lo decía Pablo ahí, nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si alguno en esta noche pueda decir, yo tengo la mente de Cristo. No sé si alguno en esta noche puede decir, yo tengo un corazón que busca ser conforme al corazón de Dios. Porque dice que de dentro del corazón salen las cosas buenas y las cosas malas. Del buen tesoro de su corazón el hombre saca lo bueno. Y del mal tesoro de su corazón saca lo malo delante de Dios. Si alguno quiere tener esta mente de Cristo, le voy a hacer este llamado, mis hermanos. No confiando en quien hace el llamado, sino confiando en que Dios puede hacer algo en esta noche. Amén, amén. Dios quiere renovar mentes. Dios quiere cambiar corazones. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Si es que a veces decimos, ¿por qué no puedo cambiar? ¿Por qué siempre soy el mismo? Es porque nuestra mente está haciendo lo mismo. Es porque nuestra mente no quiere cambiar. Vamos a orar al Señor. El altar está abierto, mis hermanos. Si alguno quiere buscar la presencia de Dios, si alguno quiere que el Espíritu Santo le ministre en esta hora y quiere